Muy buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos nuevamente este martes 15 de septiembre, ya cerca a la primavera, y tenemos un invitado muy especial hoy día. Pero antes de presentarlo, quisiera compartir un momento en la pantalla con ustedes y contarles algunas novedades. Este, um, Perdón, vamos a ver si logro compartir. No sé si estoy logrando compartir con ustedes. No. No. Un ratito, a ver. Vamos a ver qué pasó por acá. Acá está. Ajá. Ya, acá es. ¿Ahora sí pueden ver la pantalla? ¿La estoy compartiendo? ¿Logran ver la pantalla? No. No. Ahora vamos a poner otra vez. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, dos, ya se puede ver. Bueno, buenas noches. Yo lo que quería mostrarles era esto. La Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social ha armado un grupos de estudio. La responsable de estos grupos de estudio es la doctora Jimena Concha Melgar. Y ella está haciendo estos grupos con una finalidad de realizar material educativo de promoción de la salud mediante TICs, que nosotros podamos compartirlos no solamente en nuestros programas, sino a través de los diferentes medios audiovisuales que podamos contar y las redes sociales. Esta convocatoria está abierta hasta el 20 de septiembre, o sea que todavía tenemos algunos días. Algunos grupos ya casi se han cerrado, que son los de la primera infancia y niñez. Hemos invitado a algunas personas para que nos ayuden a integrar los demás grupos, que tenemos adolescencia, juventud y adultez, adulto mayor, pacientes con necesidades especiales y pacientes con necesidades especiales, pero sistémicamente comprometidos. Este trabajo se va a realizar mediante reuniones virtuales. Las reuniones virtuales van a ser una asesoría que va a ser una vez por mes. Comenzamos en octubre y vamos hasta mayo. Son 8 sesiones. Hemos invitado a 2 asesores, que es a Juan Pablo y a Carlos Díaz del Olmo. Juan Pablo es comunicador audiovisual, es de la Universidad Católica del Perú y está haciendo una maestría en transmedia en la Universidad IAFIT en Colombia. Y Carlos Díaz del Olmo es exalumno de Cayetano Heredia y ha hecho un MBA en Administración de Empresas en Salud. Él es experto en marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces ellos son los asesores que nos van a ayudar durante 8 meses, una sesión de asesoría donde van a dictarnos algunas cosas, mostrarnos algunas aplicaciones para que podamos hacer materiales de calidad y que pueda servir. Ese es nuestro producto este año. Entonces, eso queríamos compartir con ustedes. Es posible que cuando terminemos les vuelva a pasar, porque creo que no están todos, pero están invitados a participar con nosotros. Estamos con una serie de actividades, estamos listos para poder apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Demetrio Faustino da Silva, doctor en salud bucal colectiva y magíster en odontopediatría por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, de la URGS. Actúa en el grupo hospitalario Concepción como dentista del Servicio de Salud Comunitario y profesor del Magíster Profesional y Evaluación de Tecnologías para el Sistema Único de Salud del Brasil. Como ustedes saben, esta nuestra conferencia es muy importante. Daniel nos va a hablar básicamente de lo que es las entrevistas motivacionales. Estamos pasando la grabación también por el Facebook. En este momento tenemos 18 personas, vamos a ver ahorita cuánto tenemos en Facebook, y te pasamos, Daniel, es un placer estar contigo, de una persona que realmente nos llena de mucho entusiasmo y emoción. Te dejamos compartir entonces la pantalla. Gracias, Daniel. Ya, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Es un gusto y un honor muy grande estar con ustedes en esta noche y en este momento que nosotros estamos pasando por una pandemia muy compleja y
en todos los países latinoamericanos sufriendo muchas muertes. Y entonces es muy, muy bueno que nosotros podamos encontrar y poder trabajar un poco sobre el cuidado de salud bucal y tratar de la odontología en este contexto de pandemia tan complejo. Vean mi pantalla. Está claro, está muy bien. Ya. Ahí está. Entonces, me gustaría dar gracias por la oportunidad y un especial agradezco a Rosana y todos los amigos de Perú y toda América Latina por la oportunidad de poder presentar esta conferencia. Es la 9ª conferencia del curso latinoamericano de actualización y odontopediatría. Y además del contexto de la COVID, que es muy triste y muy complejo, nosotros estamos acá para desarrollar la odontología y la salud bucal con el tema de la entrevista motivacional como una estrategia, una forma de comunicación para la prevención en salud bucal. Y entonces ahí vamos a trabajar un poco sobre eso. Y de pronto les pido disculpas por el portuñol, pero me voy a hablar muy, muy despacio. Y bueno, si tengan preguntas y dudas, se pueden hacer por el chat y todo al final podemos aclarar lo más posible que fuera. Entonces me voy a hablar un rato muy rápido sobre dónde vivo y de dónde vengo, dónde trabajo. El Grupo Hospitalario Concepción, entonces es un complejo hospitalario con 4 hospitales en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y entonces junto a estos hospitales tenemos un servicio de salud comunitaria. Y entonces ahí trabajamos en la atención primaria de salud, con equipos multiprofesionales, con dentistas, médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud, intentando lograr salud bucal a la población brasileña en la región del sur de Brasil. Ahí tenemos junto con el complejo hospitalario una facultad de ciencias de la salud, donde tenemos ahora el primer curso de pregrado, que es de gestión hospitalaria, y tenemos ahí todavía un programa de posgrado en nivel de magíster, un magíster profesional, que trabajamos con evaluaciones de tecnologías para el sistema de salud brasileño, que es el SUS. Entonces, por acá, solo para ubicarlos, estamos... Daniel, um favorzinho, pode falar mais forte? Não se escuta muito. Não? Bem mais forte, Já. tá? Obrigada. ¿Ahora mejoró? ¿Está mejor así? ¿No se Me escucha? parece que sí. De repente el volumen de tu computadora, un poquito más. Un poquito más, creo que está en el máximo. Ahora Ya, ahí está mejor, sí. ¿Está mejor ahora? ¿Mejoró? Ahí. ¿Me escuchan? Sí, vamos a probar. Ya, porque ahora me puse el audífono, ¿mejoró un poco? Mejoró. Ya, perfecto. ¿Cuál cosa me interrumpe, por favor, Rosana? Bueno, entonces acá... Está bien, gracias. Ya. Entonces acá tenemos Brasil, estamos acá en el sur, en la ciudad de Porto Alegre. Entonces, al sur de Brasil, ahí está el plano de la ciudad. Nosotros trabajamos en esa región con las bolitas rojas de ahí. Son las unidades de salud y los hospitales donde desarrollamos la salud comunitaria en Porto Alegre. Bueno, entonces es muy, muy importante que nosotros, la odontología, los dentistas, para tener un buen enlace profesional-paciente, es muy importante que nosotros pasemos a superar la visión prescriptiva, jerárquica y juzgadora muchas veces. Nosotros dentistas a veces hacemos muchos juicios y prejuicios con nuestros pacientes y eso es algo como puede perjudicar el enlace, la relación con el dentista y sus pacientes. Entonces, el tema de hoy es tratar de pensarnos cómo la comunicación
puede mejorar la salud oral de nuestros pacientes. Bueno, en Brasil tenemos las principales enfermedades bucales, que creo que no es distinto de la América Latina como un todo. Las caries todavía son un desafío para la odontología, las enfermedades periodontales, la prevalencia de las caries y de las enfermedades periodontales se van aumentando con el pasar de los años. Entonces, de la niñez hasta el adulto mayor, la prevalencia solo aumenta. Y así que tenemos muchas cosas a mejorar en maloclusión, cáncer oral, paladar hendido. Todo eso son las enfermedades que tenemos que mejorar en nuestros pacientes. Ahí podemos traer como problema las fluorosis, el trauma dental, los trastornos temporomandibulares, la erosión, la hipersensibilidad. Todo eso es el día a día de nuestra clínica odontológica. Y bueno, esos todos están relacionados con comportamientos, como los pacientes hacen su higiene bucal, su alimentación, sus hábitos, el uso de los fluoruros. Daniel, Oi. Pouquinho mais forte, não estão escutando muito bem. Já. Agora fica melhor assim? Tá melhor? Eu acho que sim, mas não desce muito e não dá para escutar. A ver, ¿se escucha ahora? Sí, dicen que sí. Ya, me voy a hablar más cerquita del computadora y ahí que, bueno, creo que puede ser mejor. Ya, Daniel, gracias. Ahí está. Entonces, todo esto está relacionado con comportamientos, con hábitos de los pacientes que tiene que mejorar para su salud bucal. Se pueden lograr una buena salud bucal. Y así que todo eso están relacionados con conductas. A ver, se pasa. Ahora la pantalla trancó, trabó. Teria que sair e voltar a entrar, talvez? A ver, experimenta. A ver, voy a salir y volver. No. Sai de tudo melhor. Volta a entrar e eu volto a aceitar você. Ya. Un momentito, por favor. La pantalla se trabó. Está volviendo a entrar el doctor. Boa noite com todos que vocês estão aí. É um prazer ver todos vocês, brasileiros, amigos de Argentina y otros lugares, Chile, peruanos de todas partes, gusto de verlos. Vamos a ver, creo que ya está entrando a través del doctor. Vamos a ver si la tecnología nos juega mal. Vamos a ver. Me entró. El doctor. Ahí está. Ya, estamos tratando de ponerlo Antonio. ¿Qué cosa? Tenía que buscar. Aquí no, porque me haces el chat. Ya. Escribe acá. Escribe acá. Ahora sí, Daniel. A ver, intentemos.
Ya lo abrí otra vez. ¿Está bien? Hay que abrir el audio y compartir la pantalla. Ahí está el audio. Ya, perfecto. Ya. Ahora la pantalla. Me voy a compartir la pantalla ahora. Ahí está, perfecto. Ya. Ahora sí, volvemos. Exacto. Volvemos. Gracias. Ahí está. Perfecto. Disculpa por la tecnología, a veces no pasa una dificultad con No te preocupes, no hay problema. Ahí está. Ahora estamos conectados nuevamente. Entonces decía que las patologías bucales todas son muy relacionadas con comportamientos y sus prácticas de salud oral de nuestros pacientes son que pueden decirse van a tener una buena salud oral o no. Todos son como conductuales. Son prácticas y conductas de salud que tienen que ver con, por ejemplo, con el alcohol, con el cigarrillo, con la exposición al sol, con las drogas y todos estos hábitos que tenemos que trabajar con nuestro paciente, pero la duda es que cómo cambiar conductas muchas veces son difíciles. Y bueno, ahí que nosotros tenemos ese como un desafío. La forma con que comunicamos con nuestros pacientes puede influir en su salud oral. Y bueno, si pensamos que sí, quizás sea la entrevista motivacional un camino, hay que tenemos que pensar sobre eso. Bueno, ¿qué dices las evidencias sobre la entrevista motivacional? Hoy tenemos muchas evidencias. Si nosotros hacer una búsqueda muy simple en el PubMed, tenemos muchas evidencias de la salud, de la entrevista motivacional en el estudios para salud en hospitales o la atención primaria a salud. Y nosotros podemos ver en la pirámide de las evidencias que tenemos desde opiniones de casos hasta las metaanálisis y las revisiones sistemáticas, que son las más fuertes evidencias sobre el tema, para mucha cosa como hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos alimentarios e incluso cosas y situaciones de salud bucal como higiene bucal. Tenemos algunas evidencias. Y cuando tenemos revisiones sistemáticas en general de salud, del uso de entrevista motivacional para salud general, tenemos que un enfoque que tiene una base teórica sólida, que hay como resultados más efectivos entre como 10 y 20% en los tratamientos para reducción de alcohol, drogas y tabaco, por ejemplo. Reduce el riesgo y tiene una mejor participación del paciente en el tratamiento, en la adhesión. Sesiones cortas, los resultados independen de la edad, del sexo, que todos los profesionales pueden aprender a usarla con entrenamiento, una capacitación. Y en relación a la salud bucal, entonces tenemos algunas revisiones sistemáticas. En esa, por ejemplo, los autores ingresaron con 16 ensayos clínicos en una revisión para tratamiento periodontal. Tuvieron como mejores resultados en las variables de salud y de higiene oral y estudios sobre las caries tempranas. Teníamos algunos ensayos clínicos que redució la incidencia y gravedad de las caries. Y entonces en esa revisión tenía como resultados un poco modestos, pero que más estudios son necesarios. En esta otra revisión incluyó un poco más de ensayos y mira que los estudios todos son en Europa, Asia, América del Norte. 5 estudios trabajaron con hábitos y comportamientos de higiene bucal, dieta y adherencia, como reducción de caries, placa bacteriana y gingivitis.
Las caries tempranas son las que tienen mejores resultados porque los estudios tienen una consistencia metodológica mejor, pero tienen limitaciones como las variaciones de los estudios, como número de citas distintos, tiempo de consulta, el control a veces era el tradicional, a veces no tenía ningún control, pero los resultados apuntan para algo como positivo todavía. En esta revisión más reciente, 2017, trató apenas del tema de las terapias periodontales y entonces se quedaron con 5 estudios, con ensayos clínicos con mejor calidad y entonces observaron mejores índices de sangrado gengival y otros índices periodontales en los grupos que trabajaron con entrevista motivacional. Un estudio mejoró la autoeficacia para las personas hacer su higiene bucal. Interesante que 2 estudios no lograron resultados positivos, pero en ese eran psicólogos que consejeros, no el dentista trazando el abordaje con su paciente. Entonces, es importante decir que el dentista, el profesional que tiene el enlace con el paciente y ello que puede ayudar a su paciente a cambiar sus conductas y mejorar su salud oral. ¿Ya? Entonces, esos autores concluyeron que la entrevista motivacional puede ser un complemento para terapia periodontal, por ejemplo. No hubo efectos negativos, parece consumir un tiempo como las consultas y las citas convencionales y todavía tiene poca evidencia. Tenemos que estudiar más sobre esto para que podamos tener más informaciones consistentes para la entrevista motivacional, pero estamos avanzando. Esta autora traz una reflexión muy importante, que los dentistas siguen utilizando el enfoque tradicional, el consejo y darle informaciones, sin muchas veces no se da cuenta de los determinantes sociales que están involucrados y que desarrollar habilidades comunicativas para abordar sus pacientes con el espíritu de la entrevista motivacional parece ser esencial para el dentista y que los estudios precisan mejorar su calidad y sus diseños para que podamos tener evidencias más robustas. Entonces, a partir de eso, yo trabajo en el servicio donde tenemos un programa de salud oral para los niños, donde todos los niños, sus madres, tienen citas en el embarazo y después en el primer año de vida del niño hay una cita odontológica para abordar sus cuestiones de salud oral. Pero me llamaba la atención que todavía además de estas consultas y de estas citas de este programa preventivo, muchos niños llegaban con 5 o 6 años de edad con caries, con muchos dientes perdidos o con muchas caries. Ahí desarrollamos un estudio para evaluar el impacto de la entrevista motivacional. Entonces hicimos el primer ensayo clínico de la América Latina que trabajó con entrevista motivacional na prevención de caries temprana en un ensayo comunitario, donde comparamos con la abordaje, con el enfoque tradicional y la entrevista motivacional para niños de 0 a 4 años na atención primaria de la salud. Entonces ahí tenemos como 12 unidades de salud. En 6 de estas, los dentistas fueron entrenados para trabajar con la entrevista motivacional dentro del programa de salud del niño y las otras 6 unidades de control siguieron haciendo su educación en salud convencional como lo hacen siempre. La única diferencia fue el entrenamiento de los dentistas para usar la entrevista motivacional. Entonces ahí tenemos una de las publicaciones. Nosotros abordamos y trabajamos con casi 500 niños y lo evaluamos 70% de ellos por volta de 2 años y medio, 3 años. Entonces recibían la cita en el primer año
y con 2,5, 3 años los evaluamos nuevamente para ver cómo estaban las caries. Ahí que entonces encontramos el COS, el índice COS de los niños en el grupo de entrevista motivacional fue 0,86, entonces menos de una superficie cariada. En el grupo convencional teníamos casi 2 superficies con caries, entonces más que el doble. Y esta diferencia fue entonces estadísticamente significativa y lo hicimos una tasa de caries que comparó en el tiempo y todavía también hubo diferencias para el grupo de entrevista motivacional con menos caries que el abordaje convencional. Entonces concluimos que en el grupo de entrevista motivacional hubo como 60% menos superficies cariadas que en el enfoque convencional. Además de eso, nosotros observamos que las familias, los niños donde tenían más bajo ingresos, las familias más pobres, estaban mejorando su salud bucal. Entonces hicimos una evaluación de subgrupo por ingresos y en el general observamos que en el grupo de entrevista motivacional el COS fue 0,7 y en el convencional como 1,91, entonces más que el doble todavía. Y cuando hicimos un análisis de subgrupos por ingresos, observamos que en el grupo de entrevista motivacional redució 57% de las caries en los más pobres y 29% de menos caries en las familias con más ingresos, las más ricas. Y bueno, entonces se puede decir que no funciona solo funciona para los más pobres, no, funciona mejor, alcanzamos mejor esas familias, pero todos los niños se beneficiaron del abordaje, del enfoque de la entrevista motivacional con reducción de caries en 3 años. Y entonces ahí tenemos, para responder a una pregunta que teníamos, si los dentistas entonces pueden aprender, se pueden usar la entrevista motivacional, y entonces evaluamos los dentistas antes y después del entrenamiento. Todos los dentistas que trabajaron en el ensayo clínico fueron entrenados con un entrenamiento de 8 horas para aprender las habilidades y técnicas de la entrevista motivacional y basado en encuestas que son validadas para evaluar si el conocimiento y las prácticas relacionadas a entrevista motivacional fueron aprendidas. Entonces vimos que los dentistas después del entrenamiento mejoraron mucho sus habilidades y en 1 y 2 años se mantuvieron con habilidades para el uso de la entrevista motivacional. Con esto podemos concluir que los dentistas sí pueden comprender y usar este enfoque. Entonces ahora acá traigo para ustedes en primera mano una revisión sistemática con metaanálisis que nosotros hicimos y obtuvimos la aceptación del periódico en esta semana. Entonces está muy reciente esta revisión con metaanálisis que lo hicimos para ver cómo es los resultados para caries tempranas, o sea, en niños con menores de 6 años. Encontramos allá muchos artículos, muchos ensayos, pero al final quedamos con 19 ensayos y de estos 6 se fueron para una metaanálisis. En la metaanálisis encontramos que en general la calidad de los estudios fueron buenas, que son las pelotitas verdes ahí, todavía encontramos resultados positivos para la entrevista motivacional que podemos mirar en este gráfico que se llama Forest Plot. Y acá tenemos para el lado de la intervención, para el lado de la entrevista motivacional, los estudios, los 6 estudios, ensayos encontraron resultados positivos y como una media de una
una superficie media, como 1,26 superficies de caries de prevención, o sea, menos caries que el grupo convencional. Entonces, juntando 6 ensayos clínicos, encontramos resultados muy positivos para reducción de caries, por ejemplo. Bueno, acá tenemos un cuadro con muchos estudios donde podemos observar mayor frecuencia de cepillado, menos utensilios compartilhados, menor COS, menos caries más avanzada en dentino pulpa, el cuidado de salud con mayor frecuencia, la observación de mejor frecuencia de las lesiones iniciales, o sea, las mamás sabían observar las caries iniciales mejor do que el abordaje convencional. Acá tenemos reducción de sangrado gengival y placa, mejores conocimientos sobre el cepillado, el uso del fricio, del verniz, índice de placa más bajo, menos superficies cariadas, menos probabilidad de desarrollar caries. Entonces, hay muchos ensayos con resultados bien positivos para la entrevista motivacional en las caries tempranas. Y bueno, entonces acá surge la entrevista motivacional. Hasta ahora hablé un poco de las evidencias y ahora me voy a contar a ustedes lo que es entonces la entrevista motivacional, de dónde nació, cómo se desarrolló. Entonces surgió en la década de 80 con este psicólogo que se llama Miller. Ellos desarrolló este enfoque más tarde con su colega que se llama Rudnick. Entonces desarrollaron este enfoque donde él se centra en ayudar al paciente a escucharse a sí mismo, hablar y resolver su ambivalencia para el cambio de comportamiento. Entonces la idea es que nosotros como profesionales buscamos que el paciente encuentre su motivación y su compromiso con el cambio conductual. Lo más importante es que el paciente se escucha hablando de sí mismo y no el profesional o el dentista diciendo a ella lo que tiene que hacer sobre su salud. Entonces, es un enfoque muy distinto del convencional y desde allá, entonces, como más de 30 años se viene desarrollando y empezó para el alcohol y drogas, pero hoy se usa para muchas otras enfermedades, como ya vimos las evidencias. Entonces, ¿lo que es? Es un estilo de comunicación colaborativa donde el centro es el paciente, él es la persona y no el profesional, y que siempre busca desarrollar la autonomía, o sea, la propia persona tiene que desarrollar sus habilidades y competencias para su salud. Entonces, es orientado para una conversación, una charla sobre el cambio, sobre un cambio conductual. Es enfocado para reforzar la motivación personal de la propia persona con un compromiso específico, como por ejemplo, bueno, tenemos que mejorar el cepillado, o tenemos que mejorar la alimentación, tenemos que reducir el azúcar del biberón, tiene que tener un foco muy específico. Evocando y explorando siempre las propias razones para el cambio del paciente. Siempre con una atmósfera de aceptación y empatía. La empatía es muy importante en la entrevista motivacional. Entonces, es centrado en el paciente. El paciente hace la mayor parte del trabajo, el paciente aporta sus ideas, sus alternativas, soluciones que ha logrado en otras veces. El paciente determina si quiere alguna información, si necesita saber algo. El objetivo entonces siempre es facilitar el cambio de comportamiento. Entonces, nosotros tenemos que ayudar al paciente. El más fuerte tiene que ser el paciente, no el profesional. No tenemos que llevar el paciente en la espalda, por ejemplo. Los autores
costumam decir que entrevista motivacional es como una danza y no como una lucha. Nosotros tenemos que bailar con nuestros pacientes y no pelear, porque esto es a veces algo que acaba afastando a los pacientes y no logran sus resultados en salud. Un punto muy importante de la entrevista motivacional es la ambivalencia, o sea, la persona sabe que necesita mejorar algo, que tiene que cambiar, pero no ha logrado aún. Y cuando tenemos un paciente que necesita cambiar algo, que necesita mejorar su higiene bucal, que necesita empezar a usar el hilo dental, por ejemplo, y nosotros entramos con persuasión, con argumentación o con consejos, muchas veces no es una buena estrategia. Muchas veces el paciente con ambivalente, si nosotros intentamos convencer que él haga algo, puede ser que ello no va a lograr ningún resultado positivo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para no dar consejos? ¿Y qué alternativa tenemos? Lo más importante es preguntar al paciente sus ideas de cómo resolver el problema. ¿Qué has intentado hacer? ¿Qué otras alternativas has considerado? ¿Cómo solías manejar situaciones como esta? O entonces preguntar al paciente, ¿qué le dirías a alguien que te pregunta lo mismo? ¿Cómo ayudaría una persona a mejorar su higiene bucal, por ejemplo? Así que el paciente va a pensar y decir sobre sí mismo. Entonces, algo muy importante para obtener información es hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que el paciente no se puede responder como sí, no, no se puede contestar con cosas simples, se puede contestar con más informaciones, con cosas que pueden ayudar a ellos a comprender su problema y también resolver su problema. Entonces, la entrevista motivacional tiene un concepto que es como una conversación para un cambio. Hay supuestos principales, hay un espíritu y hay todavía como técnicas iniciales que todos podemos usar en la práctica odontológica. En el espíritu, los autores Miller y Rolnick trazan que es importante que el dentista y el paciente hacen una asociación. Nosotros estamos al lado y no arriba y no como el doctor. Tenemos que estar muy al lado del paciente. Tenemos que tener una compasión para querer de facto ayudar. Tenemos que evocar de ellos, buscar en el paciente sus potenciales y también aceptar cuando hay limitaciones, por ejemplo. Y hay también como principios rectores algo muy importante que es resistir el reflejo de arreglar las cosas, de indicar el correcto. Nosotros dentistas somos formados para que nosotros arreglamos los dientes, arreglamos la salud oral, arreglamos todo, y esto a veces en comportamiento y comunicación no es muy bueno. Es importante que nosotros comprendemos y explorar las motivaciones del paciente y no las nuestras motivaciones. Es importante escuchar con empatía, poder mirar con los ojos de los pacientes, poder caminar con sus zapatillas y poder comprender cómo viven, cómo comprenden las cosas. Y por fin fortalecer al paciente, siempre estimulando su esperanza y optimismo, que, bueno, usted puede conseguir lograr un resultado positivo sobre su salud bucal. Entonces, los principios y supuestos fundamentales tenemos como eso: expresar la empatía, escuchar reflexivamente, evitar la argumentación para que no se tenga una pelea con el paciente, por ejemplo, y si hay una resistencia, tenemos que acompañar. Entonces ahí tenemos las estrategias iniciales. La primera estrategia es hacer preguntas abiertas. La segunda es usar las afirmaciones. La tercera son las reflexiones. Y la cuarta son los resúmenes o las sumatorias, que el acrónimo de la lengua inglesa los autores llaman de ORs.
O que son preguntas? En verdad, como pensamos, estos comienzos de preguntas llevan siempre a preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿lo hiciste que te indiqué para su salud bucal? Usted puede entonces empezar a pasar el hilo ahora. Usted va a hacer los cuidados gingivales que ha dicho. Usted empezó a comer menos azúcar. Todo eso las personas pueden decir sí, no, pero no traen respuestas que son positivas para el dentista. Ahora, cuando pensamos en comienzos como estos, de preguntas abiertas, por ejemplo, ¿hasta qué punto es importante para usted hoy mejorar su salud bucal? Entonces, ahí que es abierta, el paciente puede nos decir la verdad. ¿Con qué frecuencia ha cepillado sus dientes? Háblame al respecto de su alimentación, háblame al respecto de cómo su hijo cepilla los dientes, háblame al respecto del biberón, háblame al respecto del chupete. Entonces ahí tenemos preguntas abiertas para conocer mejor el paciente. Ayúdame a entender, es muy interesante porque así es un comienzo de pregunta que trae para el dentista la fragilidad, o sea, ayúdame a entender cómo es tu rutina, cómo es tu alimentación, así que es más empático. Entonces las preguntas abiertas son preguntas que no se pueden responder con sí o no. Estas as abiertas son mejores. Entonces, como acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿ha cepillado los dientes de su hijo como acordamos? Esa es una pregunta cerrada, porque la persona puede decir sí o no. Por otro lado, tenemos así, ¿cómo es para ti cepillar los dientes de tu hijo como acordamos? Ahí tenemos una pregunta abierta, que la persona puede decir que es bueno, que es difícil, que es tranquilo, que no es tranquilo. Entonces podemos ahí obtener informaciones más reales. Entonces después las afirmaciones son como refuerzos positivos del comportamiento que nosotros todavía trabajamos en la odontopediatría, pero a veces no lo hicimos con los pacientes adultos, por ejemplo. Reforzar la autoestima, la autoeficacia, la esperanza de los resultados positivos y deben entonces ser verdaderas y apropiadas, claro. Estas animan y apoyan al paciente durante el proceso de cambio. Entonces, por ejemplo, me alegra que hayas venido en la cita. Esa es una buena sugerencia. Podemos empezar por eso. Muy buena idea. No debería ser fácil cepillar los dientes de su hijo todos los días. O sea, hacer como una comprensión del paciente de sus dificultades y todo lo que trae en la consulta. Es un refuerzo positivo, son muy importantes. Tenemos como otra estrategia la escucha reflexiva. La escucha reflexiva, la idea es que facilitar el paciente se escuchar hablando. Entonces, nosotros, el dentista es como un espejo, el paciente trae una cuestión, nosotros traemos de vuelta a ello para que pueda pensar. Entonces, el más importante no es lo que el profesional dice al paciente, sino lo que él se escucha decir. Nosotros vamos a conducir esta conversación. Entonces nosotros tenemos que actuar como un espejo, reflejando o que el paciente nos ha dicho. Por ejemplo, acá, doctor, mi hija no suelta ese chupete. El dentista entonces, ¿y cómo pensaste en resolver esto? Entonces, la escucha reflexiva es devolver al paciente para que ello pueda pensar, bueno, ¿y qué usted piensa sobre eso? ¿Qué puede hacer sobre eso? Y no el dentista decir, bueno, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquello, tiene que sacarlo y así es. Entonces la persona tiene que pensar. Cuando ella piensa, ella puede traer soluciones más importantes. Entonces después tenemos como la última estrategia inicial los resúmenes.
Es muy importante cuando nosotros en una cita logramos hacer una conversación sobre muchas cosas como alimentación, higiene oral y todo. Y a veces es importante para hacer un refuerzo y para hacer algún combinado y, y asegurarse si el paciente está comprendiendo, si están yendo para un camino adecuado. Entonces, un ejemplo, déjame aclarar esto. La señora me ha dicho que su hijo no le gusta comer las frutas, por ejemplo. Entonces, se hace un resumen y ahí se sigue la conversación. Lo que dijiste es importante, que va a cepillar los dientes de su hijo siempre antes de acostarse. Entonces, hicimos un resumen de lo que el paciente nos ha dicho. Entonces, estos son puntos más importantes de nuestra cita de hoy. Combinamos acá que usted va a intentar sacar el chupete de su hijo, por ejemplo. Y esto el paciente que nos ha dicho. Entonces, nosotros estamos todavía repitiendo y resumiendo lo que el paciente nos habló. O simplesmente, en resumen, comprendí que en la cita de hoy combinamos esto y aquel otro. Entonces, como un cierre, si tenemos una conversación muy larga, muy ancha, tenemos que hacer un resumen para hacer un refuerzo de los combinados y de las orientaciones. Entonces, la entrevista motivacional se requiere de facto un cambio de papeles. Entonces, el dentista se pone en el lugar del paciente para que pueda pensar sus estrategias. Nosotros dentistas no somos quien puede, nosotros no podemos hacer por el paciente, solo él que tiene que poder hacer sus cambios y sus modificaciones en su salud. Nosotros probablemente no tenemos todas las respuestas, las mejores respuestas probablemente están con el paciente y de nuevo nosotros no tenemos que hacer una pelea con el paciente, tenemos que tener una asociación, algo como más próximo y ahí así tenemos un buen enlace y entonces así lograr resultados positivos con su salud. Entonces hacer una danza y no una pelea. Bueno, ¿qué tenemos en la literatura? Tenemos buenas evidencias para el enfoque de la entrevista motivacional para salud general, pero tenemos resultados y estudios prometedores para salud bucal. Tenemos que desarrollar más estudios, pero tenemos ya resultados bien positivos. Y los autores acostumbran decir que la entrevista motivacional es muy simple, pero no es fácil porque tenemos que tener una capacitación, un entrenamiento, porque es un cambio conductual nuestro, en cuanto profesionales, en cuanto personas, poder hacer un abordaje, un enfoque distinto con nuestros pacientes. Todos los días tenemos que pensar distinto el enfoque de nuestros pacientes. Entonces, es más que un conjunto de técnicas, es un estilo, es una forma de mejorar la salud basada en el paciente, centrado en las personas y no en el profesional o en el servicio de salud. Y que nosotros podemos estudiar y capacitarnos para que seamos entonces dentistas que podemos usar la entrevista motivacional como una estrategia en la clínica odontológica a través de entrenamientos y capacitaciones para que logremos encontrar resultados que pueden ayudar más a nuestros pacientes a mejorar su salud oral. Entonces, esto es como apenas empezamos en este asunto y podríamos quedar acá por muchas horas entrenando y haciendo comentarios sobre ese tema. Y entonces ahí dejo mi correo y quien quiere contactar por el correo todavía quedan bien a vontade. Y ahora yo quedo acá
para sus dudas y preguntas como quieran. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Vamos a ver una ronda de preguntas, a ver quién quiere hacer algún comentario. Acá en el chat no he visto mayores preguntas, pero en cuanto se van animando, yo quisiera hacerte una consulta. Ya. Cuando iniciamos esta charla ahora, yo les mostraba el interés que tiene la Sociedad de Odontología Preventiva y Social de hacer grupos de estudios y trabajar con material adecuado para esos grupos de estudios. Entonces, eso parece muy interesante, pero surge a la vez el temor de pensar que de repente vamos con la actitud de siempre, es decir, que siempre sabemos todos nosotros que somos los que vamos a cambiarles el pensamiento a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos sugieres a nosotros poder trabajar? O sea, vamos a hacer algún material dirigido para determinados grupos de personas y que les pueda ayudar y que se utilicen lo que se utilizan ahora, o lo que todos utilizamos, todos los TICs, o sea, desde las 1000 aplicaciones que existen. Y queremos hacer algo que realmente sea de alguna manera innovador, pero no queremos caer en lo mismo. ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo podemos Sí, abordar para no caer en errores? sí, claro. Entonces, con los TICs o con las citas personales, o acá preguntaron todavía cómo podemos hacer en la distancia las citas odontológicas en este momento, muchas veces es por WhatsApp o por, por el teléfono. Y entonces tenemos que pensar los mismos principios para el material educativo, por ejemplo, instigando que las personas pueden pensar sobre su salud oral. Por ejemplo, bueno, ¿ha pensado sobre salud oral de su niño? ¿Qué cosas puede hacer sobre salud bucal de su niño? Y más que apenas informaciones, porque, claro, a veces hay necesidad de informaciones, las personas a veces no tienen buenas informaciones, pero a veces las tienen, pero no lo hacen. Y bueno, entonces tenemos que hacer como los materiales educativos más instigativos, que pueden hacer con que las personas piensen sobre su salud, cómo están haciendo, qué dificultad tienen. Bueno, ahí tenemos muchas estrategias para pensar cómo hacer. Y bueno, a veces es importante traernos orientaciones, claro. Si la persona necesita y si tiene dudas o dificultades de comprensión, podemos sí traer informaciones, pero a veces solo la información no es el suficiente. Acá hay dos preguntas. Dice, en este momento de aislamiento, ¿cómo modificar esta entrevista motivacional? ¿Hay algún cambio significativo? Y el doctor Florian Chauca dice, una entrevista centrada en el paciente requiere el desarrollo de la empatía. ¿Cómo podemos desarrollar la empatía en el profesional? Ah, sí, esa es una muy, muy buena pregunta. ¿Cómo desarrollar la empatía, verdad? A veces hay pensadores que ah, piensan que la empatía no se puede desarrollar, pero yo creo personalmente que sí, que algo que podemos trabajar con entrenamiento en el día a día, en la vida, comprender a cada persona con una escucha atenta. A veces nosotros dentistas somos entrenados para decir, hablar, orientar y no trabajamos la escucha. Entonces a veces solo entrenando la escucha, por ejemplo, vamos a escuchar a los pacientes más que hablar. Y bueno, así que estamos escuchando un paciente, por ejemplo, tentar imaginar cómo está pasando aquel problema, cómo está viviendo, cómo tiene su rutina. Entonces la empatía creo que es algo que se puede entrenar y todas las habilidades son entrenables, así como se puede decir. Y eso se entrena en la práctica. Por ejemplo, es muy, muy, muy común y para mí todavía, para todas las personas, es muy difícil no hacer juicios en los pacientes. A veces estamos escuchando a mamá,
pero yo hago yo cepillo los dientes de mi hijo, no come dos dulces, no come azúcar, pero está lleno de caries. Entonces a veces pensamos así, esa mamá me está mintiendo, no está diciendo la verdad, pero a veces está diciendo la verdad, pero tiene algo que no está cierto y que piensa que está haciendo cierto. Entonces tenemos que comprenderlo, uh, entender su contexto y ahí, bueno, vamos a pensar qué puede estar haciendo y descubrir si tiene algo errado. Entonces, creo que se puede sí entrenar y desarrollar la empatía con la práctica del trabajo diario, todos los días con todas las personas, con los familiares, con los amigos, con los pacientes, siempre se poner en el lugar del otro. Bien, Daniel. La doctora Lourdes Benavente dice formas de intervenir en los diferentes grupos etarios, ¿Sí? sobre todo el adulto mayor, que parece ser más difícil llegar por sus propias características. Sí, es muy importante. Como la idea es trabajar centrada en la persona, tenemos que usar un enfoque que sea adecuado para su edad, para su comprensión, y a veces con el niño se escucha y se habla de una forma y con el adulto mayor con otra forma. Y especialmente con la forma que es más propia para aquella persona. Entonces es como un enfoque muy singular a cada persona, sea por su edad, sea por sus características, sea por su condición social. Entonces, como el dentista, se moldar, se adaptar a el paciente. Entonces, con el adulto mayor, por ejemplo, tenía que entrar en su contexto, con el niño de la misma forma. Perfecto. Acá la doctora Vanessa Costa nos dice que el Ministerio de Salud se está trabajando con teleorientación. Procuramos hacerlo a modo de conversación. La escucha activa es importante y en la charla hemos encontrado muchos tips. Le agradece Sí, mucho la conversación. Pero yo me pongo a pensar en algo, Daniel. O sea, una cosa es hablar físicamente, estar cerca, mirarnos, ¿no? sí, Es más fácil encontrar la empatía, sí, si no claro. está, aún estando así con un medio como el que estamos lejos, pero estamos mirándonos, ¿no? Pero a Ujú. veces no es tan fácil llegar a otra persona. ¿Cómo hacer en estos tiempos? Poder realmente tener esa escucha que sea realmente activa, ¿no? Claro, eh, en verdad estamos en vivo, al vivo tenemos las expresiones y las formas corporales, la sonrisa, los ojos. Entonces, a veces cuando no estamos en personal es más difícil, pero la forma con que escribimos, por ejemplo, un mensaje, la forma como saludamos, eh, pedir permisión para hablar algo, agradecer, hacer afirmaciones, eso todo hace una empatía, mismo en la forma escrita. Eh, Tiene una teoría que trae sobre la comunicación no violenta. Entonces, la forma con que así como el tono de la voz, podemos transponer para la escrita. Entonces, la forma con que escribimos, hoy tenemos muchas tecnologías como los emojis, entonces pueden botar las caritas y cosas. Entonces, esas cosas pueden traer empatía, y incluso en la tecnología escrita, por ejemplo. Perfecto. La doctora Andrea Muñoz, ella nos dice consideraciones en contexto de vulnerabilidad y daños determinantes estructurales, educación, economía, tema político, accesos sanitarios, ¿no? Uh -huh. De alguna manera todo eso interviene y nos tiene que hacer estar mejor entrenados para eso, ¿no? Sí, porque la empatía nada más es que entrar en el contexto del paciente. Entonces, si trabajamos con personas que están en un contexto eh, social más sencillo, más bajo, bueno, vamos a intentar comprenderlo y sin juzgarlo bueno, tentar encontrar algo que pueda ayudar. Así como eh, es, una, un enfoque que está moldado para la realidad del paciente, sea cual fuera.
Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de poder transitar por todos los estilos de vida y todas las dificultades a través de la empatía. Claro, porque nosotros ni siempre tenemos todas las respuestas, nosotros ni siempre tenemos todas las soluciones, y la idea es buscar con el paciente un plan de cuidado que sea realizable y posible para él en el contexto de su vida. Cierto. El doctor Floriano nos vuelve a hacer un comentario. Él dice, en nuestra experiencia, el discurso académico no llega a la población, como dejar el sesgo de la práctica docente y utilizar un lenguaje más entendible para los pacientes. Yo creo que sí es complejo, parece muy simple cuando uno lo habla, pero en la práctica no es tan simple porque nos cuesta aceptar que el otro es el que tiene la razón y que solamente estamos siendo un facilitador en realidad, ¿no? La doctora Carmen Flores dice que el enfoque adecuado según su estado psicológico. Bueno, es estado psicológico de ambos también, ¿no? Si no estamos entrenados, si no estamos con la voluntad, tampoco logramos, ¿no? Yo creo que todos nos hablan de que la empatía es el núcleo de todo, ¿cierto? La doctora Rafaela Reck, que seguro que la conoces, ella dice que la entrevista de autoridad será una forma de humanización de la salud. Pensamos que sí, ¿verdad? Sí, Humanizamos claro. así la salud porque llegamos mucho más. Eso es definitivamente muy interesante. Gracias, Rafaela, por el comentario. Yo creo que sí, es una manera de llegar, ¿no? ¿Qué Sí. dices tú, Daniel? Sí, claro, en verdad la entrevista motivacional es como una herramienta con ideas y con técnicas para hacernos un cuidado en salud más humanizado, que en verdad es el próximo de la persona. Entonces, eh, cuando trabajamos en humanización, en los principios de la atención primaria a salud, por ejemplo, todos son muy cerca de la entrevista motivacional, pero la entrevista motivacional trae como herramientas que se puede hacer en la práctica. Pero usted ha dicho algo muy importante, que algo como que tenemos que entrenar, que tenemos que a veces cambiar nuestra conducta personal y profesional para hacer distintos enfoques. Y bueno, a veces tiene personas que no se adaptan y todavía no es necesario que todos les gusten trabajar de esta forma. Y así como tienen pacientes que prefieren profesionales más prescriptivos y que le ordenan, tiene profesionales que se adaptan solamente a un enfoque más prescriptivo. Entonces, es algo como una herramienta, una estrategia para el dentista que cree, que piensa que este es un abordaje posible para sus pacientes. Entonces, eh, no, no es, los Miller Rolnick siempre dicen que no es una panacea, no es algo como, bueno, ahora tenemos que hacer todo así. No, hay personas profesionales de pacientes que se adaptan, mejoran de esta forma, y hay otros que no. Pero en verdad cuando tenemos pacientes ambivalentes o con resistencia, aquellos pacientes que nosotros orientamos, trabajamos y no mejoran su salud bucal, quizá con esos tenemos que pensar algo como distinto. Perfecto. Tienes muchos saludos de muchas personas acá. Voy a tratar de ponerles el audio a todos un ratito. Ahora vamos a ver. Vamos solita a reactivar audio. A ver, Marcia, ¿puedes ver tu audio? ¿Pueden reactivar? Marcia, ¿puedes hablar? ¿Sí? Marcia, buenas noches. Marcia, ¿me escuchas? Abre tu audio. Ya está abierto. Ah, sim, pode. Fala. Boa noite. Buenas noites para todos. Saludo. Estamos juntos. Ah, eu não quero que encerre as conferências, não, porque vou sentir saudade de todos, né? Estamos Igualmente aqui. que nosotros, ya nos faltan tres, Marcia, tres conferencias más y se acabó el primer curso, pero vamos a seguir trabajando, no es, al contrario, yo ayer les envié a muchos de ustedes una invitación, hemos creado la división internacional de la POCS, hasta ahora teníamos filiales nacionales,
en los cuales está invitada Rafael, está invitado Daniel, está invitado Marcia, y todos ustedes, Fabiana, Andrea y todos los que han estado trabajando con nosotros. La que está promoviendo esto es la doctora Carmen Abreu, que está en Madrid. Entonces está reuniendo grupos de profesionales de diferentes lugares, ingleses, españoles, mexicanos, bueno, argentinos, chilenos, todo lo que podamos, y vamos a comenzar un poco a comunicarnos más. Esta pandemia nos ha permitido muchas cosas, más de lo que pensábamos. Ha habido muchas cosas malas, pero ha habido muchas cosas buenas, ¿no? Nos estamos más cerca y estamos, si se quiere, antes para que nos comuniquemos teníamos que viajar, teníamos que ponernos hotel, teníamos que gastar nuestro dinero, etc. Y era muy difícil y dejar de hacer cosas. Ahora estamos adaptando nuestro tiempo a nuestra realidad y yo creo que siempre todo trae algo positivo, ¿no? Entonces, sí, bueno, están invitados, queremos seguir trabajando con ustedes. ¿Sí, Marcia? Bueno, parabéns, Daniel, meu amor. Querido. Muchas gracias. Daniel tiene muchos fans, definitivamente, ¿no? Eu tenho uma pergunta para vocês. A ver. Porque, devido às perguntas que fizeram aí para você, eu gostaria que você hablasse se uma pessoa tímida como eu teria dificuldade de fazer a entrevista motivacional, ou seja, se o tipo de pessoa, se uma pessoa tímida ou expansiva se adapta melhor para, entende? Ou seja, isso é muito importante que as pessoas saibam se tem ou não influência para ser mais fácil se adaptar à entrevista motivacional. Ya, una buena pregunta, profe. Gracias por la pregunta y es un honor muy grande estar acá con usted, mi grande maestra, profe Marcia. Y bueno, es interesante pensar porque nosotros, si somos una persona más tímida o más expansiva, más comunicativa, no es un problema porque tenemos que entrenar la escucha. Entonces, a veces puede ser para una persona más tímida un poco más fácil porque, bueno, tiene que escuchar, y a veces las personas que le gustan hablar más y comunicar más, a veces es un poco más difícil, y entonces tenemos que asegurar el ímpetu de decir y de orientar y de hacer comentarios, pero no es que no se puede, pero hacer afirmaciones de lo que el paciente nos ha dicho, y así que se van involucrando en la conversación, pero en verdad no hay dificultades por el perfil psicológico o como por el perfil del profesional. Todos pueden adaptarse. Muchas gracias. E gostaria de parabenizar, porque na realidade esse trabalho que Daniel está mostrando para vocês é um trabalho que, Andrea, é um trabalho que já vem sendo aplicado aqui em saúde pública. Então, é um trabalho que já tem que ser divulgado aí no Chile. Ele já foi aí no Chile, em qual cidade mesmo, Dani? Eu trabalho com o grupo de Talca e tuve todavía na cidade de Talca. Talca. Y estuve en el encuentro de cardiología en Santiago en el año pasado. Bien. Não se ouve, Andrea. Está sem som. Ya. Voy a pasarle un ratito a Carmen Abreu, por favor, y luego le paso a Andrea. Un ratito. A ver, Carmen, ¿querías comentar algo? Está abierto tu micrófono, ¿puedes abrirlo? Carmen. Sí, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Sé que estás de madrugada, ya estoy en Madrid. 7 horas más. Sí, son 2:15 nada más. Estaba ahí escuchando al doctor. Felicitaciones, doctor Daniel. Excelente su
intervención muy motivadora, ¿no? Acá estamos trabajando también para motivar a todos los profesionales, para a su vez motivemos a nuestros pacientes, que son nuestro objetivo. De todos los grupos etarios, mi trabajo está centrado en el adulto mayor. Y estoy haciendo un trabajo de investigación de, digamos, la depresión y el estado de salud bucal en el adulto mayor. Pero eso va para todos, ¿no? Por ejemplo, en este estado de pandemia ha habido bastante incidencia en enfermedades bucales, porque las personas al no salir de su casa a trabajar, pues se olvidaban también del hábito de higiene, ¿no? A pesar que estamos acá en un país que se supone que es el primer mundo, pero igual, las afecciones a nivel mundial, las personas se desmotivan o de repente por su estado de impotencia en esta pandemia que nos ha tenido encerrados, ¿no? Sin quererlo, presos por un tiempito. Y ahora seguimos igual, en un estado de emergencia porque está repuntando los contagios, ¿no? Las personas olvidan muy rápido. Es como van a nuestra consulta, nosotros los motivamos, los dejamos muy bellos, ¿no? Con una sonrisa radiante. Y luego vienen a sus controles con algún problema porque se olvidaron de pasarse la cerita dental o un buen cepillado, ¿no? Y bueno, acá yo encantada de haber cogido la extensión a nivel internacional y esperamos trabajar en conjunto. Felicitamos, Carmen. Ahí tiene varias personas que van a poder trabajar contigo. Sí, Agradecemos. excelente, la doctora Marcia Cansado, ¿no? Rafaela, Andrea, acá, Andrea, sí. Judith, Fabiana. Vamos trabalhar na Espanha, sim. Em qual cidade que você está, Carmen? Madrid. Ah, está en Madrid, perfecto, perfecto. Sí. Justo tengo una amiga, colega que conocí hace ya casi 11 años. Bueno, queríamos escuchar a Andrea. Sí. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, todos, todes? Bueno, contarte que respecto a lo que decía Marcia, nosotros tenemos en nuestras orientaciones técnicas de varios programas dentro de las políticas públicas en salud bucal la entrevista motivacional en adolescentes y en los programas donde se trabaja con las familias de los niños pequeños desde los 6 meses en adelante. Yo ya no estoy trabajando con pacientes propiamente tal, estoy trabajando con usuarios y con comunidades. Y justamente a propósito de lo que decía la colega que está en Madrid, yo trabajo con Marco Cornejo y estamos trabajando en uno de los servicios de salud de acá de la metropolitana. Hay una unidad de memoria y estamos trabajando con salud oral del adulto mayor. Entonces también podríamos hacer un trabajo conjunto. No estamos trabajando, como decía, en consulta, sino que estamos trabajando a nivel comunitario. Son personas que están siendo evaluadas desde sus trastornos neurológicos, trastornos de demencia y otros más. Y evaluando cómo está su nivel de salud bucal y muchas variables relacionadas con determinantes sociales y con inequidades. Así que va a ser muy interesante si compartimos algún trabajo ahí. Yo creo que sí, Andrea, perfecto. Muchas gracias por la participación y el apoyo de todos ustedes. ¿Alguien quisiera que le active el micro? Por favor, me levanta la manito, me pasa la voz. Hay muchos saludos para ti, Daniel. Todos estamos muy contentos porque es una manera de estimularnos a que sigamos trabajando juntos y pensemos en hacer cosas juntos en pro de nuestras comunidades. ¿Alguien desea hacer algún comentario? A ver, vamos a ver. Entonces, ahí está. Bueno, ya la conocieron a Carmen Abreu. Ella va a comunicarse con el tutor de SED. Y no sé si Rafaela o Fabiana quisiera conversar algo. ¿No? A ver, ahí está. ¿Alguna cosa, Carmen? ¿Puedes decir, Carmen?
Bueno, no había activado el vídeo. Yo decía, no sabes. Estamos viendo, estamos viendo. Sí, acá. No, Perfecto. excelente, la doctora Andrea Muñoz, sí, vamos a trabajar porque eso va a Carmen, nutrir de la más Universidad la tesis, sí, va a Chile. nutrir más la tesis, porque, bueno, la persona es única, seamos de cualquier género, de cualquier raza, religión, todos somos un conjunto, tenemos que hermanarnos. Cuando fui a Nueva York ahí entendí, ¿no? La importancia de trabajar todos, aunque no nos entendamos muy bien, pero con solamente mirarnos, con solamente, pues, presentar una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Ver a una persona que llega muy triste a tu consulta o en la universidad o en el transporte público, en la calle, en el mercado, en la tienda, y que uno le dé una palabra de ánimo y que todo tiene solución, menos la muerte, pues ellos se sienten pues súper motivados y dicen, bueno, sí, le digo, si yo lo he logrado, ¿por qué tú no? Todos tenemos ese Claro, espíritu Carmen, de todos podemos luchar. hacerlo realmente. Todo, todo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Quiero leer un comentario de Rafaela. Rafaela Rec dice, apenas dar las felicitaciones a Daniel y a ustedes por la oportunidad de este momento tan importante. Realmente para nosotros es muy importante. Hay muchas personas como Katia, Ceci, varias personas de la sociedad que están acá con nosotros, Judith o varios que no han comentado, pero sé que se sienten bastante agradecidos por poder compartir con ustedes. Bueno, yo solamente, gracias Carmen, estaremos en comunicación. Y yo quisiera ya ir cerrando esto. Podríamos quedarnos toda la noche conversando, ¿No? pero tienen que dormir también los que están en Brasil y los que están más lejos. Pero igualmente, muchísimas gracias, Daniel. Contamos contigo como otras veces. Ya te haremos llegar tu certificado y ya estaremos conversando más adelante. Solamente quiero reiterarles la invitación para las próximas 3 conferencias. La siguiente es de Judith Lieberman, que justo acaba de hablar, dice, hola amigos, super felicitaciones de excelente presentación. Eso dice Judith, que es la próxima expositora de nuestro curso. Luego está Andrés Viteri, de Ecuador, y está Andrés Agudelo, de Colombia. Judith es de Uruguay. Entonces ahí tenemos un equipo de toda Latinoamérica. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Reiterarles la invitación a los grupos de estudio. Nosotros estamos de aniversario, nuestro 40 aniversario de la POPS. Están todos invitados, les voy a mandar después su comunicación oficial. Es el 30 de octubre, donde tenemos un curso súper lindo, es un curso muy interesante con la doctora Diana Feitosa y Gina González, que son brasileras, ellas son de odontopediatría y ortodoncia, van a hacer un enfoque preventivo bastante interesante. Y luego de eso tenemos la presentación del libro que estamos haciendo, porque va a estar para el aniversario, que es sobre algunos conceptos importantes de ¿cómo se llama esto? De salud pública y salud colectiva, ¿no? Que estamos tratando de ver algunos enfoques interesantes, teleodontología, un poco todas las cosas nuevas que estamos viviendo. Y por último tendremos la ceremonia y reconoceremos nuestros miembros internacionales, los nacionales, etcétera, y estamos dando la bienvenida a todos ustedes. Los esperamos en el grupo de estudio, que nos escriban. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Katia decía algo, perdón, quiero leer lo que dice Katia. Perdón, Katia dice así, doctora Rosana, agradecido por compartir tu experiencia en leyes profesionales. Sí, pues son amigos nuestros, son amigos de nuestra sociedad y nosotros somos amigos de ellos. Todos ustedes hacen parte de toda esta hermandad, no sé ni cómo llamarlo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, estamos en contacto. Escríbanos, estamos para hacerlo. Hemos tenido una buena aceptación tanto en el Facebook como en el Zoom, y estamos así combinando. Nos faltan solo 3 conferencias para terminar este curso, pero hay muchas cosas más, ¿no? Este año, como les digo, vamos a trabajar mucho en material. No va a ser un libro, digamos, el resultado final de nuestra gestión, va a ser más bien material, un material totalmente diferente que no sabemos todavía cómo nos va a salir, pero vamos a esforzarnos mucho. Muchas gracias, muy buenas noches, un beso, Daniel, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Chao. Besos. Que están por ahí, Chao. querida, chao, Barcia. Buenas noches. Chao. Bye, bye. Buenas noches con todos. Disculpen si no digo todos los nombres.
Hasta Escríbanos. mañana. Buenas noches. Hasta la noite. Tchau.